¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición de Detrás de las Palabras por Canal 10, el canal universitario. A ver, usted sabe que la vida tiene cosas insignificantes que adquieren a veces dimensiones homéricas de acuerdo a quién sea el protagonista. Ser un buen tipo es precisamente una de ellas. Ser reconocido, ser respetado, consultado, transcurrir y trascender la cuestión que tiene que ver con la hipocresía, el egoísmo, y transformar en actitudes solidarias, en una profesión muy complicada como es la del periodista, cuestiones solidarias, aspectos fundamentales que hacen a la docencia y a esa comunicación permanente que hay con el colega. La vida obviamente tiene sus circunstancias, las alegrías, las espinas clavadas en las epidermis que evidentemente marcan también a la persona. Pero nunca se deja de ser un buen tipo, una buena persona. Esta noche en Detrás de las Palabras queremos saber quién está detrás de ellas, este señor. Víctor Stasicin nació en Córdoba el 11 de julio de 1931. Su trayectoria incluye radio, televisión y gráfica. A los 17 años comenzó a trabajar en radioteatro. A los 20 ingresó por concurso a LB2, donde fue jefe de locutores y organizó el servicio informativo. Junto a Jorge Armando Ramagnoli, el propio Sergio Villarruel, Carlos Oscar Nicola y Osvaldo Maglio, que trabajaron en distintas emisoras, llevaron a las radios del interior a tener un servicio informativo local después del golpe de 1955. En 1965 ingresó a La Voz del Interior, lugar de donde se retiró con el cargo de secretario de redacción. Trabajó con Alberto Minero y Daniel Salzano en la sección espectáculos. En Canal 12 como presentador principal de los informativos. En Buenos Aires se desempeñó en Radio Excelsior y en Radio Belgrano. En Canal 11 fue locutor del Reporter Eso. Alumno becario del CIESPAL y docente de la primera escuela del Círculo Sindical de la Prensa de Córdoba. Condujo producciones independientes en Radio Universidad y Canal 10. Recibió premios Martín Fierro en los primeros años de informativos de la televisión cordobesa. Recibió el premio Jerónimo Luis de Cabrera hace una década y el reciente homenaje por los 82 años de LB2. También tuvo 2 homenajes en Cosquín cuando el festival más importante del país cumplió 20 y 25 años. Junto a Norma Landi y Ricardo Schmider, Stasicin formó el trío de conductores de las primeras 2 ediciones del evento. Es miembro del Centro de Jubilados de la Prensa y ocupa el cargo de vocal. Víctor Stasicin sigue escribiendo y presentó la semana pasada su libro Palabra de Diario, un recorrido por la historia de la prensa gráfica cordobesa en sus últimos 50 años y a partir de la experiencia de quienes escribieron y escriben en ellos. Puede dar cuenta de un modo particular de hacer historiografía, un relato que hace del documento su propio objeto, pero que al mismo tiempo da cuenta del estado de las cosas con la fidelidad de un compromiso profesional. ¿Cómo anda, Víctor? Bien, muy bien, sorprendido. ¿Por qué? Bueno, pues soy un hombre de los medios y resulta un poco extraño hacerte una pregunta. ¿Dónde sacaron todo ese material fotográfico? Bueno, por eso hay un equipo de producción. Hay fotografías que yo no las tengo. No las tenés. Que no las tengo. Ese es mérito de un equipo de producción. Cómo se trabaja en esta época, con lo que son los productores. En mi época no existía. No existían, ¿no? No existían los productores. Era mucho creatividad, trabajo personal, esfuerzo. El teléfono que se te cortaba cada 2 por 3. Claro. Cuando pedías una comunicación a Buenos Aires y preguntabas cuántas horas había y estabas esperando a lo mejor 3 horas para poder hacer una comunicación, ¿no? Sí, así es. Ahora, creo que eso te gratifica mucho más o no con respecto a la profesión en sí misma. Es decir, hay mucho personal, mucho trabajo de la persona, sí. ¿no? Creo que sucede lo siguiente. En aquella época vos empezabas te iniciabas en un caminito
ya sea haciendo comentarios pasando los resultados del fútbol, por ejemplo. Ingresabas a una redacción o un servicio informativo y ibas escalando paulatinamente, lentamente. No existían las escuelas de ciencia de la información, claro. No existía la escuela de locutores, no había escuela de locutores. Y te ibas formando de acuerdo a la gente que te tocaba al lado, a los maestros que tenías o que vos seleccionabas. Y bueno, así se abría el camino. Mucho de autodidacta había, ¿no? En eso. Sí. Justamente en el libro que hemos escrito con Yaraví Durán, yo cuento de un episodio. En aquella época, sobre todo cuando ingresé como docente a la Escuela Esteban Echeverría del Círculo de la Prensa, buscábamos material de lectura para informarnos, para que nos guiara, para ver cómo podíamos exponer en las clases. Y había solamente 2 librerías, que las puedo nombrar porque no existen. Por supuesto. La librería Leal y la librería Paideia. La Leal estaba en el pasaje, en la Galería San Martín, y la Paideia en el corazón de la Galería Central, del pasaje central, en aquella época. Y ellos se encargaban de conseguir algún material. Si no lo conseguían en Buenos Aires, lo traían de afuera. Claro. De manera que vos te manejabas con eso y era un tesoro. Claro. Era un tesoro. Y te servía para apuntalar alguna teoría si tenías que discutir con algún profesional veterano que no aceptaba innovaciones, porque eso sucede siempre. Por supuesto. Existe en este momento y existió siempre. Hay reglas que son inmanentes, ¿viste? No se mueven. Digo, ¿cómo era el Víctor Stasi sin pibe? ¿Cómo era? Pibe, sí, cómo era el pibe, después el amigo, el hermano. Y yo jugaba a la pelota. Jugabas a la pelota. ¿Eras bueno? Sí. ¿Sí? Bueno, tenía, humilde, para aquella época sí, era bueno. ¿Posición en la cancha? Jugaba de win derecho. Win derecho, veloz. Era veloz. Y practicaba. Vos sabés que yo había leído... raya. Win-win al lado de la raya. Al lado de la raya. Llegar y centro. Centro. ¿Estilo Garrincha, sí, fuerte o por elevación? Dependía. Depende de cómo se planta la defensa. Claro. Pero mi pasión era esa, hasta que llegué, sí, el fútbol. Y bueno, pero llegó un momento en 6º grado, mi padre me dijo, bueno, influenciado por mamá, que siempre me retaba. En aquella época no existían las zapatillas. Claro. Entonces jugábamos con alpargatas, íbamos a la escuela con alpargatas. Sí. Me retaba y me decía, pero tu padre que se levanta todas las mañanas... El viejo ferroviario. Ferroviario. Trabajaba en los talleres del General Belgrano. En aquella época era el Central Córdoba todavía. Y bueno, me retaba permanentemente, pero yo tenía la pelota metida acá, porque me gustaba ese juego. Hincha de River eso, ¿no? Sí, en aquella época sí, porque... ¿Cómo que en aquella época? ¿Sí? ¿Cambiaste? No, sigo siendo hincha de River. No, sigo siendo hincha de River y sigo siendo hincha de la U, de Universitario. ¿Te das cuenta? Pero, ¿para qué decir eso? Si en este momento la U hace su aporte desde otro punto de vista. Y River no hace ningún tipo de aporte, estamos en la lona, tirados. ¿Buen alumno, mucha lectura? Sí, de chicos nos enseñaron a leer. Teníamos 5 años, yo, mi hermano lo mismo, llegaba a los 5 años ya, hacíamos los primeros palotes y la lectura. Mi padre era un gran lector. Mira eso. Somos de origen ucraniano. Más que hermano con Víctor, yo diría que fuimos compinches. Nacimos los dos en barrio Pueyrredón, barrio inglés se llamaba en esa época. Después fuimos a vivir a barrio Talleres Oeste. Mi padre era ferroviario, entonces estábamos más cerca del trabajo. Nos enseñaron la cultura del trabajo. Los dos empezamos a trabajar desde